¿Cuáles fueron los 10 vehículos más vendidos en México durante el año pasado, el 2023? Créeme que en este listado hay movimientos muy interesantes. El primero, el que había sido el vehículo más vendido del 22, ya no lo es más, bajó 4 lugares. Hay un vehículo chino en el quinto lugar. Mazda tiene 2 vehículos y Nissan tiene 4 vehículos. Y también, ojo, no porque sean los vehículos más vendidos significa que son ampliamente recomendables. Ya lo veremos con un vehículo de Chevrolet. Y precisamente por eso hago este video, para compartirte la mejor información y que con base en todo esto tomes tu mejor decisión de compra. ¿Por qué? Al saber el rango de precios, el listado de los vehículos más vendidos y por qué están en este video, creo que podrías tomar una mejor elección y tener más información y mejor contexto para tu próxima compra. Así que sin más, comencemos. Y quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de este listado y si algún vehículo te sorprendió. Lo primero, los datos, ¿de dónde los saco? Recientemente los publicó el INEGI para que los analicemos, veamos los movimientos, las variaciones y es lo que reporta marca a marca, mes a mes y durante todo el año. Así que sin más, comencemos. Pero primero, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. El botón está acá abajo, que me dejes tu like para que sigas haciendo este video y esta información llegue a más consumidores. Comencemos con el 10º lugar, que lo tiene nada más y nada menos que un SUV. Pero me sorprende un poco, y sí lo entiendo, por el rango de precios, que un SUV sea el 10º vehículo más vendido en México. Quizá pensaríamos que por el volumen estarían un poquito más adelante, pero no es así. Y el 10º lugar lo ocupa el Kia Seltos, de la cual se vendieron 19.975 unidades. Y Seltos, ¿por qué está en este listado? Y para mí principalmente por 3 puntos. El rango de precios. Si bien es cierto, Seltos, a diferencia de otros SUVs, subió de precio durante el año pasado y más con el facelift que tuvo, sigue siendo justificable y recomendable en las primeras versiones, porque tienes un buen espacio, tienes una buena seguridad, un buen diseño, pero principalmente por el apartado del equipamiento, donde sigue siendo sobresaliente frente a todos sus competidores. Inicia en un rango de precios de los 449.900 pesos y acaba en los 565.900 pesos. Es cierto, quizá en las versiones más completas es un vehículo costoso, pero en las primeras para mí sigue siendo una opción interesante, recomendable y muy equilibrada. Y está en este listado, según yo y según los gustos de los consumidores mexicanos, por el espacio, por el equipamiento y la disponibilidad de unidades. Y sigamos con el Mazda 2, que es el 9º vehículo más vendido en México, del cual se vendieron 20.104 unidades. Recordemos que el Mazda 2 también tuvo un facelift y bajó de precio hace más o menos unos 11-10 meses. Con lo cual se ganó muchísimas ventas y sí, es un vehículo totalmente recomendable. Quizá es cierto, está un poco desactualizado al interior, la atmósfera, el apartado del equipamiento, pero tiene puntos muy interesantes. El diseño, el refinamiento y para mí principalmente el conjunto mecánico. Es un Mazda 2 que se maneja muy bien y te da buenos consumos de combustible. Recordemos su rango de precios. Es el subcompacto con carrocería sedán y hatchback más barato en México, ya que inicia en los 288.900 pesos y acaba en los 388.900 pesos. Por este rango de precios, ¿por qué para mí está en este listado? Y principalmente por lo que te decía, el diseño, el refinamiento, también el conjunto mecánico que lo hace un producto muy interesante para muchos consumidores, principalmente jóvenes que busquen mejores sensaciones. Es un vehículo para sacarlo a carretera, sí, y además por la disponibilidad de unidades. Es cierto, sigue habiendo lista de espera, pero al ser un producto nacional y darle prioridad a esa producción, bajaron los tiempos muchísimo si los comparamos con otros subcompactos y principalmente contra hace algunos meses o hace algunos años con la marca. Pero sí, el Mazda 2 seguirá siendo de los vehículos más vendidos y más con el facelift, con el ajuste en precios y sobre todo la disponibilidad de unidades. Y el siguiente también es un Mazda. ¿Y cuál crees que es? Y sí, es el Mazda 3, el sedán compacto de la marca que durante el año pasado se vendió muchísimo, principalmente por el rango de precios si lo comparamos contra sus rivales y también la disponibilidad de unidades. Del Mazda 3 se vendieron 26.589 unidades. Y recordemos, tiene un rango de precios que en la actualidad, sorprendentemente, es de los más accesibles. Inicia en los 392.900 pesos y acaba
en los 542.900 pesos. Pero ¿por qué para mí está en este video? Y primero por el rango de precios. Si lo comparamos contra sus rivales, cuesta menos de 400,000 pesos en la primera versión y te ofrece un buen refinamiento, te ofrece un gran manejo y además tiene configuraciones diferentes en la mecánica. Porque si buscas un sedán compacto que se maneje muy bien, puedes encontrarlo con el Mazda 3, en las versiones más completas con su motor 2.5 litros turbo y tracción de las 4 ruedas. Pero además el refinamiento al interior. Y es que esto es indudable. Los Mazdas se buscan mucho y se venden mucho por el diseño, por las líneas, por la selección de materiales y porque sí, hablando de los vehículos generalistas, quizá Mazda es la marca más propositiva y a muchos consumidores les gusta. Y también porque la disponibilidad de unidades ha sido mejor, igual que con el Mazda 2. Mejoró muchísimo con el paso de los meses y la lista de espera ya no es tan larga. Puedes comprarlo o esperar quizá 1, 2, 3 meses, que sí, es mucho tiempo, pero nada que ver con el año de hasta hace algunos meses que tenías que esperar. El Mazda 3 sigue siendo un vehículo recomendable, pues sí, sin duda alguna, principalmente por el precio, por la mecánica, por el refinamiento, pero si buscas espacio, descártalo, porque es el vehículo más pequeño frente a todos sus rivales. Y hablando de estos, el siguiente es el Nissan Sentra, un sedán compacto que contrasta mucho con el Mazda 3, porque el Sentra es mucho más plano, poco propositivo, no ofrece un buen manejo, pero sí es mucho más grande, es mucho más durable y la opción de financiamiento con la marca es mucho más atractiva o accesible para muchos consumidores. Del Nissan Sentra se vendieron 26.982 unidades, muy cerca del Mazda 3, únicamente diferencia de 407 unidades. Pero recordemos el rango de precios. El Nissan Sentra por excelencia había sido de los vehículos más accesibles, pero ya no lo es tanto si lo comparamos contra muchos de sus rivales. Inicia en los 395.900 pesos y acaba en los 539.900 pesos. Para mi gusto, si comparamos este rango de precios contra un Forte, contra un Mazda 3, contra quizá un Volkswagen Jetta, podríamos encontrar que los demás rivales son mejores al Nissan Sentra, principalmente por lo que te decía. No es un vehículo que te ofrezca un gran manejo, tampoco un nivel de equipamiento sobresaliente, tampoco los mejores consumos y tampoco un buen refinamiento al interior. Por lo tanto, considerando lo que sé y mis pruebas de manejo, ¿por qué está en este video o en este listado? Básicamente por la presencia tan fuerte de Nissan en México. Los Nissan se venden solos en algunas partes del país, por agencias en todos lados, por la facilidad de crédito para muchas personas y sobre todo porque sí, son vehículos durables con el paso del tiempo y económicos de mantener. No es un vehículo malo, para nada, pero para mi gusto hay mejores opciones que podrían venderse más incluso en este rango de precios. Y pasemos con el sexto vehículo, que también es de Nissan y para mi gusto bien merecido. Y este es el Nissan March, del cual se vendieron 30.595 unidades. ¿Por qué? Recordemos que el March en los últimos 3 años ha tenido cambios muy importantes, en la seguridad principalmente, en el diseño y apartados de equipamiento. Pero es de los vehículos más accesibles y más recomendables a compra, porque si bien es cierto, no ha dejado de subir de precio, sigue siendo un vehículo interesante si buscas un producto urbano. Por el manejo principalmente, es de los más potentes con más de 100 caballos, por la durabilidad y además es un vehículo para la batalla y que poco le vas a meter. Hablando de problemas electrónicos, problemas mecánicos o en componentes del tren motriz. El Nissan March inicia en los 268.900 pesos y acaba en los 341.900 pesos. Y con esto que vemos, que lo digo muy sinceramente, las versiones más completas para nada son interesantes a compra, porque imagínate pagar un Nissan March de 341,000 pesos. Es un vehículo urbano, un vehículo limitado en la movilidad, en el uso, y quizá por ese rango de precios puedas comprarte otros vehículos que son más completos y mucho más recomendables. Pero por menos de 300,000 pesos, sorprendentemente, porque los vehículos sí han subido mucho de precio, sigue siendo una opción muy interesante. Y pasemos con el quinto lugar, que para sorpresa de muchos consumidores, de muchas personas, es un vehículo chino. Y este es el MG5, que después de casi 4 años en México, es un vehículo muy comercializado y muy buscado, por el espacio, por el equipamiento y, cómo no decirlo, por el rango de precios. Del MG5 se vendieron 33.205 unidades
Y recordemos su rango de precios, porque esto lo convierte en una opción ampliamente recomendable y muy interesante si lo comparamos contra otros vehículos de un segmento inferior y principalmente los sedanes subcompactos. Inicia en los 298.900 pesos y acaba en los 347.900 pesos. Pasemos con el cuarto vehículo, que es rival directo del MG5 y hasta hace 2 años había sido el vehículo más vendido del país. Y este es el Kia Rio, del cual se vendieron 40.490 unidades. ¿Es entendible que haya bajado de lugares? Pues sí, sin duda alguna, porque a finales del año pasado se anunció la renovación del Kia Rio, el K3, un vehículo totalmente diferente. Es más grande, es más seguro, tiene más equipamiento, tiene más calidad y mejores motorizaciones. Pero el Kia Rio no es una mala opción a compra, o bueno, no era una mala opción a compra para muchos consumidores. En la actualidad no te lo recomiendo, porque si bien es cierto, sigue siendo más accesible que el K3 y lo puedes seguir comprando, tienes una nueva generación que es mejor en todos los aspectos y además la depreciación le podría pegar más al Kia Rio. Recordemos el rango de precios. Y lo repito, el Kia Rio, tal cual Kia Rio, se sigue vendiendo. Inicia en los 288.900 pesos y acaba en los 388.900 pesos, el mismo rango de precios del Mazda 2. Pero ¿por qué el Kia Rio está en este listado y a pesar de cambiar de generación, se metió entre los 10 vehículos más vendidos? Y es básicamente porque es un auto que muchos consumidores quieren, por el rango de precios, por la disponibilidad, porque al ser un vehículo que se hace aquí en México, la disponibilidad y el costo de refacciones, autopartes y mantenimiento puede ser más accesible que con muchos de sus consumidores. Y además el apartado del equipamiento. Y estoy seguro que el K3 durante este año será de los vehículos más vendidos, porque es ampliamente recomendable en todas las versiones de equipamiento. El tercer lugar lo ocupa el Chevrolet Aveo, un vehículo que sinceramente no lo recomiendo a compra para nada, ni por el rango de precios, ni por el equipamiento, ni por el manejo, ni por nada. Porque por ese rango de precios hay mejores opciones que pueden ser vehículos mucho más competitivos y mucho más completos. Pero hablemos del Aveo. Se vendieron en México 52.277 Aveos y su rango de precios va de los 292.400 pesos hasta los 342.400 pesos. Pero entonces, sí es un vehículo que no recomiendo porque se vende mucho. Y es principalmente por la presencia de GM o de Chevrolet. Recordemos, es una marca americana con muchos años en México, con agencias por todos lados, créditos accesibles, tasas quizá no tan bajas, pero sí pueden darte crédito si tienes problemas financieros, problemas o historial, si tienes un historial negativo hablando de buró de crédito y otros factores que algunas financieras no pasan por alto. Con Chevrolet y su financiera, si bien la tasa puede rondar el 20%, sí es muy fácil tener un crédito y además plazos muy cómodos para ciertos consumidores. La presencia de la marca, la confianza de la marca y porque sí hacen vehículos durables, creo que son los puntos por los cuales se vende muchísimo, a pesar de no ser la mejor opción a compra. Porque por ese rango de precios ya pudiste verlo. Te puedes comprar un MG5 que para mí es mucho mejor. Te puedes comprar un Mazda 2 o incluso un Kia Rio que es un vehículo desactualizado, pero que para mí, a pesar de eso, sigue siendo una mejor opción a compra. Yo sinceramente descarto el Chevrolet Aveo. Sé que se vende únicamente por la presencia, pero de ahí en fuera no tiene puntos a destacar. Y pasemos con el segundo lugar, que lo ocupa la Nissan NP300. Una pickup con enfoque para trabajo, porque recordemos, NP300 se divide en NP300 Solita y NP300 Frontier. De estas se vendieron 61.878 unidades. Son muchísimas, lo que dice o lo que nos habla de la buena fiabilidad, de la durabilidad y las buenas capacidades para trabajo, tanto carga como arrastre, y principalmente porque no hay otra marca en México que tenga una pickup mediana con este enfoque. La puedes acomodar como tú quieras, versión chasis, versión taquitas, versión refrigerada o como la quieras tú customizar para tus necesidades y además en este rango de precios. Porque sí, es un vehículo ampliamente recomendable por todo lo que ofrece y más por lo que cuesta. Inicia en los 434.900 pesos y acaba en los 492.900 pesos. Básicamente porque es de los vehículos más vendidos y lo que te decía. Una es un Nissan. Los créditos, ya lo he dicho, son bastante fáciles y accesibles.
Además, es una pick-up muy durable, una pick-up que mucha gente dice la palabra noble porque sí, falla poco en la mecánica, en la electrónica y además es muy versátil, lo que te decía. Y además, el bajo costo de propiedad es algo muy importante, hablando de servicios, mantenimiento, refacciones y hasta consumo de combustible. Así que sí, la NP300 no es sorpresa, ha estado en este listado por muchísimos años y seguirá siendo así con el paso del tiempo, porque no tiene un rival que la pueda desbancar o que ofrezca más por este rango de precios. Y llegamos al primer lugar, el vehículo más vendido en México. Y escribe en los comentarios ahora cuál crees que es. Y sí, es el Nissan Versa, un auto que ha estado en este listado y en estos videos por básicamente 10 años. Es cierto, el año pasado perdió posición con el Kia Rio, pero este año regresó y mucho más fuerte y con un volumen de ventas bestial si lo comparamos contra todos sus rivales. Ya que vendió en México, escucha bien, 76.926 vehículos. Son muchísimos, incluso más que algunas marcas que venden cerca de 10 vehículos en México. ¿Y esto es por qué? Porque el Versa, primero, sí, es un subcompacto ampliamente recomendable. Primero por el rango de precios, ya que inicia en los 334.900 pesos y acaba en los 425.900 pesos. Por este rango de precios, ¿por qué te lo digo? Es un vehículo que sí debes considerar. Primero por la seguridad. Tiene 6 bolsas de aire, una buena estructura y además, en la versión más completa, asistentes preventivos de accidentes. Tienes también un buen espacio al interior, porque sí es de los vehículos más grandes. Y además, un nivel de equipamiento bastante completo. El Versa, frente a sus rivales, es la mejor opción a compra. No necesariamente, porque para mí es una mejor opción a compra el K3, que es más accesible, pero sí, entiendo, la penetración de la marca, la disponibilidad de agencias para hacer servicios, para comprar, la presencia en la historia del país y sobre todo la opción de financiamiento, con Nissan es muy fuerte y lo vemos con el volumen de ventas. Este año pasado vendió muchísimo, muy lejos de Chevrolet y muy lejos, por ejemplo, de Volkswagen o Stellantis. Por esto, agencias en todas las ciudades, el gusto por el consumidor mexicano y porque son vehículos fiables. Quizá no son los más llamativos, ni en diseño, ni en refinamiento, ni en manejo, pero sí duran muchos años y muchísimos kilómetros. Y por eso el Versa está en el primer lugar en ventas, porque es una opción que sí podrías considerar y que es muy accesible o muy fácil comprarlo para ciertos consumidores. Y aquí lo tienes, este listado. Para mí las sorpresas son principalmente los vehículos de Mazda y que Chevrolet únicamente tiene un vehículo en este listado, entre los 10 más vendidos. Porque recordemos que Chevrolet tiene un portafolio bastante grande y con vehículos con rangos de precios bajos si los comparamos contra algunas marcas. Pero creo que sencillamente la gente sabe que no son los más interesantes quizá sus vehículos chinos, que son prácticamente todos sus portafolios de los más accesibles, no son los más interesantes y hay mejores opciones en el mercado mexicano. Déjame en los comentarios tú qué piensas de esto, qué marca o qué vehículo te sorprendió, si tienes alguno, cómo te ha ido, para que todos tengamos más información. No olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y nos vemos el jueves con un nuevo video.